Claro, algunos sectores empiezan a preocuparse por este vínculo entre Perón y estas organizaciones sindicales, empiezan a preocuparse por los derechos sociales que se empiezan a extender y también por la cantidad de cargos que empieza a acaparar Perón. Además de su cargo de titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión, va a ser nombrado ministro de Guerra y posteriormente vicepresidente de la Nación. ¿Quiénes son estos sectores que se oponen a Perón? Bueno, la Bolsa de Comercio, la sociedad rural, que es la que va a tener que pagar u otorgar los beneficios del Estatuto del Peón Rural, la oposición política, ¿no? Los partidos de oposición, desde el radicalismo hasta el socialismo, el comunismo, los demócratas progresistas, todos se van a oponer, y la Federación Universitaria Argentina. El emblema de ellos es bastante particular y por eso se los comento. Abajo la dictadura de las alpargatas, decían. Los peronistas van a responder diciendo alpargatas sí, libros no. Esta es la historia de un triste y trágico desentendimiento entre los sectores populares y la comunidad universitaria, que es mucho más complejo. Yo se los estoy resumiendo acá para ahorrar un poco de tiempo. Pero la figura que nuclea un poco a esta oposición es la del embajador de Estados Unidos, a quien ustedes están viendo acá, Spruill Braden. Él va a llegar hasta a participar en marchas de oposición a Perón. Y Perón va a usar esto diciendo, bueno, mira, si el embajador de Estados Unidos está del lado de ellos, es claro que yo defiendo los intereses de la nación. Cuando llegue a haber elecciones, todavía no llegamos a esa parte, él va a decir Perón o Braden. ¿Me votan a mí o votan a la influencia norteamericana en Argentina? Bien, esta oposición avanza y el 9 de octubre de 1945, desde Campo de Mayo, se le va a exigir a Perón la renuncia. No conforme con esto, va a ser recluido en la isla Martín García. Y ante esto empieza un clamor popular de rescatar a Perón. Las organizaciones empiezan a movilizarse, empiezan a reunirse, empiezan a ver qué pueden hacer y la CGT, la Confederación General del Trabajo, va a anunciar una huelga general para el 18 de octubre. Pero fíjense cómo son las cosas en la historia, el 17, un día antes, ¿no? De forma anticipada, empiezan a llegar columnas de trabajadores a Plaza de Mayo, columnas que vienen de Avellaneda, de Lomas de Zamora, de Banfield, de sectores de lo que se conoce como el conurbano. Se concentran en Plaza de Mayo exigiendo la libertad de Perón. Fíjense cómo un diario va a hablar de esta gente, va a decir que fue un aluvión zoológico y va a hablar de obreros que metieron sus patas en las fuentes, ¿no? El tono despectivo con que mucha gente percibe a estas multitudes, a estos sectores populares que se movilizan para exigir la libertad de Perón. Y vamos a escuchar ahora al propio Perón narrando estos hechos. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Ya a mediodía comenzaron las columnas a salir, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno me encontré con el general Farrer, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrer me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que sé, bueno, ¿cuánto? Dijo, 6 meses, en 6 meses a elecciones, dijo Farrer. Yo me paré, y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Cuando llegué al balcón, con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1 millón de personas en la plaza. Les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. Y entonces les hablé.
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Pues bien, después de estos acontecimientos del 17 de octubre, se convoca elecciones efectivamente y va a haber dos fórmulas que participan de las mismas. Primero, la Unión Democrática, formada por los partidos de oposición al peronismo, fíjense, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Demócrata Progresista, el Partido Comunista, y los candidatos son Tamborín y Mosca, esa es la fórmula, ¿no? Candidato a presidente y candidato a vicepresidente. Y por el lado del peronismo, la fórmula va a ser Perón-Quijano por el Partido Laborista. Como estamos resumiendo mucho, porque nuestro objetivo es entender cómo se llega a 1955 y no ver en detalle todos los eventos vinculados al peronismo, vamos a resumir diciendo que por estrecho margen el peronismo se impone en estas elecciones y desarrolla un plan económico que Perón va a llamar el primer plan quinquenal. Plan quinquenal obviamente indica que es un plan de 5 años, de un quinquenio o lustro. ¿Cuáles eran los objetivos de este primer plan quinquenal? Bueno, primero, lograr la expansión industrial, es decir, que siga creciendo la industria nacional. Después se proponía el rescate de la deuda externa, no deber más dinero al extranjero, y la nacionalización de los servicios públicos. Pero muy importante, el plan quinquenal tenía el objetivo de redistribuir la riqueza, y esto se lograba de dos maneras. Primero, obviamente, elevando el nivel de vida de la población. Esto era aumentar sus salarios. Pero no solo aumentar los salarios, sino también hacer planes de obras públicas y servicios públicos en 3 áreas importantísimas: salud, educación y vivienda. Si vos no solo tenés un poquito más de sueldo, sino que tenés un mejor acceso a la salud, mejor acceso a la educación pública y además tenés una vivienda propia, eso sí es redistribución de riqueza para el peronismo. Entonces, este es uno de los objetivos centrales del plan quinquenal, del primer plan quinquenal que estamos desarrollando. Y no podía faltar el nacionalismo frente a los organismos internacionales. Por ejemplo, Perón va a decir: al FMI no entramos, al Fondo Monetario Internacional Argentina no va a entrar. Recuerden que se crea en la inmediata posguerra y Argentina mantiene una postura distante, una postura de nacionalismo frente a este y otros organismos internacionales. Fíjense cómo lo explica el propio Perón. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Fíjense entonces que lo que está diciendo Perón se puede resumir de este modo. Lo que buscaba el primer plan quinquenal era profundizar la industrialización sustitutiva, generar un crecimiento industrial. Ahora bien, ¿cómo se hacía esto? Bueno, ampliando el mercado interno, haciendo que haya más gente con capacidad de comprar en Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Redistribuyendo el ingreso, poniendo más dinero en el bolsillo del trabajador, que va a consumir más y por lo tanto amplía el mercado interno,
Y como consecuencia de esto, los industriales venden más y pueden seguir produciendo. Esta es un poco la idea del primer plan quinquenal. ¿Cómo se ve esto reflejado en números? Bueno, fíjense por ejemplo en el proceso de nacionalización, ¿no? Cómo va disminuyendo el porcentaje del capital extranjero sobre el capital fijo total. En 1913 tenés casi la mitad del capital que era extranjero, el 47%. Y va bajando en el 23 37%, en el 34 27%, y fíjense con el peronismo cómo baja. 1949 solo el 5,4% de todo el capital que hay en el país es extranjero. Esto habla claramente de un proceso de nacionalización. ¿Qué otro dato nos sirve para ilustrar el plan quinquenal? Bueno, la inversión del Banco Hipotecario en vivienda. Recuerden que una de las formas de redistribuir la riqueza era asegurando una vivienda digna. En 1947 el Estado invierte 534.900 pesos. Para 1951 ya tenés más de 80 millones de pesos invertidos en la creación de vivienda. ¿Qué otro dato? Importantísimo, clave, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Es decir, ¿cuánto se llevan los trabajadores de la riqueza social? Bueno, en 1942 se quedaban con el 43%, en 1952 como mínimo con el 51%. ¿Por qué estas diferencias? Bueno, porque algunos autores dicen 51, otros 54, otros 56. Lo cierto es que hay un notorio crecimiento desde el 43% al mínimo 51%, como mínimo. Fíjense ustedes cómo lo explica Perón. Él dice, bueno, utilizamos un sistema distinto a todo lo que se han usado en el mundo en épocas de crisis y necesidad. Cuando decían que había que hacer economía, les reducían los sueldos a los obreros. Y fíjense esta parte que es clave. Nosotros, dice Perón, dijimos, estamos pobres, páguenle 5 veces más de lo que se les pagaba antes. De este modo se reactivó la economía y todo salió bien. Un poco simplificando, es un discurso político de Perón en el 51, pero vuelve a esta idea básica, aumentar la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza. Y fíjense que eso era, habíamos dicho, el objetivo del plan quinquenal, redistribuir el ingreso para que haya más mercado interno y para que haya más industria. Bueno, ¿cómo sigue esto? Fíjense, una revista de publicidad que se llamaba Ímpetu, en 1949, reconoce esto claramente. Fíjense lo que dice en una nota. El poder adquisitivo de las masas consumidoras argentinas ha aumentado en una porción que llega a límites insospechados. O sea, esto no lo está diciendo Perón, lo está diciendo una revista publicitaria, una revista de publicidad de la época. Los consumidores son ahora compradores potenciales de muchos productos que antes no estaban a su alcance. Se trata realmente de nuevos consumidores, sin que haya aumentado la población del país. Claro, como aumenta la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza, es lógico que muchas personas puedan comprar muchos productos que antes no estaban a su alcance y por lo tanto se convierten en nuevos consumidores. Esto, repito, es una nota de la revista de publicidad Ímpetu del año 49. Y fíjense que esto también lo reconoce uno de los historiadores más prestigiosos de Argentina, que no se caracteriza por tener una visión muy amable hacia el peronismo. Es más bien crítico en muchos aspectos. Sin embargo, en una nota que le hace la revista Enie, si mal no recuerdo, Tulio Alperindongui, este es el historiador del que estoy hablando, miren lo que dice. El peronismo redistribuye cerca del 10% del producto bruto del capital al trabajo. Es decir, distribuye este 10% de las manos de los capitalistas a las manos de los trabajadores. Esta, dice Tulio Alperindongui, es una de las cosas más radicales que se pueden hacer en el marco del capitalismo. Estoy convencido de que en la Argentina hubo una sola revolución de veras, la revolución peronista. Fíjense que está diciendo esto un historiador que, repito, no se destaca por ser simpatizante del peronismo. Un historiador profesional, académico, hiper reconocido, está diciendo, bueno, miren, al peronismo se le pueden criticar muchísimas cosas, pero hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo, es en esta distribución de la riqueza que generó.